Y continuamos con la tercera unidad, conservación de los alimentos. Este es el caso del tema conservación. Ya venimos entonces de conocer las causas de deterioro. Fíjense, vamos a ver los métodos convencionales de conservación de alimentos, como tratamientos a altas temperaturas, bajas temperaturas, reducción de humedad y aplicación de atmósferas modificadas. En el caso de la aplicación de altas temperaturas, como conocemos el calor como un fenómeno en el que se aumenta la temperatura, realmente aquí lo que se da es energía cinética, es movimiento de los átomos y ese movimiento eleva la energía de uno y otro y es lo que nosotros podemos percibir y podemos medir como temperatura. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo del uso de estos tratamientos de altas temperaturas? ¿Para qué nosotros calentamos? Tenemos diferentes efectos, ¿cierto? De las altas temperaturas en alimentos. En primer lugar, las características en general que genera la cocción, desarrollo de características sensoriales, textura, mejora nutricional en algunos casos por aumento de disponibilidad de nutrientes, por ejemplo, el caso de las proteínas. Inactivación de enzimas es otro efecto de las altas temperaturas y reducción de carga microbiológica en general. Otros efectos que podríamos mencionar, refiriéndonos específicamente a la inactivación de enzimas. ¿Sí? Recordando que las enzimas son proteínas, son un tipo de proteínas que tienen una función biológica específica, no nutricional, tienen una función específica que puede ser en procesos de digestión, en procesos de hidrólisis de moléculas. Entonces, la célula microbiana también está conformada por proteínas. ¿Qué ocurre? Que era lo que les comentaba en un principio, cuando las proteínas tienen, imagínense un ovillo de hilo, ¿no? Entonces una molécula muy grande, está toda esa molécula, esa cadena de aminoácidos unidas de una manera podríamos imaginarlo enrollada. ¿Okay? Cuando hay alguna condición que promueva la desnaturalización, un cambio de pH, un aumento de la temperatura, agitación, porque la acción mecánica también puede provocar desnaturalización. ¿Qué quiere decir desnaturalización? Que pierde la formación natural, es decir, que eso que estaba enrolladito se estira. No quiere decir que se degradó, que se dañó, muchas veces lo asociamos con eso. Hay un cambio. O sea, lo primero es saber que hay un cambio en esa molécula y ese cambio genera un efecto. Ahora, ese efecto, en este caso, ¿qué podría ser? Podría favorecer, en el caso de las proteínas, en la digestión, favorece la digestión. ¿Por qué? Porque está abierta la molécula y es más fácil para las enzimas hidrolizar y que cada uno de esos aminoácidos entonces tome la ruta que debe tomar en el proceso metabólico. O en el caso de las enzimas, el que pierda la forma natural implica que ya no va a tener esa actividad biológica. Si estamos hablando de inactivación de enzimas, que es lo que deseamos para evitar, por ejemplo, oscurecimiento en vegetales, entonces ya ese proceso de oxidación se detiene. ¿Ok? Vamos entonces rápidamente acá porque tiene toda esta información en las diapositivas. En la cocción tenemos entonces desarrollo de esas características sensoriales, inactivación de enzimas y disminución de flora microbiológica o microorganismos en general. Cuando hablamos del escaldado o blanching, es importante que sepamos que es un pretratamiento. No es un proceso de conservación en sí. Es un pretratamiento en el que se aplica alta temperatura, bien sea con agua hirviendo o con vapor de agua, por corto tiempo y tiene que ser específico para cada tipo de producto. No es lo mismo escaldar, por ejemplo, espinacas o que podríamos escaldar piña, por ejemplo, que escaldar aros de cebolla, por ejemplo. ¿Ok? Si vamos a congelar, vamos a deshidratar. Bien, el objetivo principal es inactivación de enzimas. Principal. Y tenemos como consecuencia otros beneficios, como la disminución de
de microorganismos, que sale el oxígeno del tejido, y también mientras menos oxígeno esté dentro del empaque va a extenderse la vida útil, ¿ok? Recordando entonces que aplicamos ese tratamiento térmico por corto tiempo y luego debemos enfriar. Podemos hablar a más detalle en clase acerca de este método, ¿no? Y su aplicación es muy sencilla. La pasteurización nos permite prolongar de una manera limitada la vida útil de alimentos. Destruye la totalidad de microorganismos patógenos, por eso es que se aplica, y también se está orientado a eliminar esos microorganismos y esas enzimas que podrían interferir en procesos de fermentación, como por ejemplo si usted elabora yogur. Esta moda, que ya la hemos conversado en clase, de utilizar la leche cruda porque trae los microorganismos beneficiosos, esto es completamente falso. No hay ningún tipo de información científica que avale esto. Además, cuando usted lo escucha, es de estas personas que sencillamente comparten recomendaciones de cocina o son influencers del área fitness, de comida saludable. Entonces, cuidado con la información y la fuente de la información. En este caso, se pasteuriza, ¿sí?, para eliminar esos microorganismos patógenos que pudiesen estar presentes. Y al estar, digamos, es como que bajas la carga microbiológica para dar todas las oportunidades a esas bacterias acidolácticas, a ese nuevo cultivo que tú vas a agregar a ese alimento, a esa materia prima, para generar el producto que deseas. Por ejemplo, en el caso del yogur o en el caso del queso, si es un queso madurado con ciertas características. ¿Por qué? Porque así evitas la competencia entre los microorganismos. Recuerda que aquí las condiciones de vida y de sobrevivencia dependen de quienes son más fuertes, y por lo general los patógenos y los alterantes son más fuertes que estos cultivos ácido-lácticos o otros microorganismos que pudiesen utilizarse para elaboración de alimentos fermentados. Muy bien, la esterilización, fíjense, vamos aumentando, ¿no?, en temperatura, en tiempo y en intensidad en general. El objetivo de la esterilización es la destrucción total de microorganismos, es decir, baja tanto que se toma como desde el punto de vista comercial, esterilidad comercial, se entiende que es un producto libre de microorganismos. Y en este caso, a nivel industrial, se logra a través de los tratamientos en autoclaves, ¿sí? En lo que en muchos casos son alimentos enlatados, y hay por supuesto otro tipo de empaque, pero en casa podríamos mencionar, por eso pongo aquí esta imagen, la olla de presión, es decir, se cocina el alimento a una temperatura superior a los 100 grados porque estamos aumentando la presión interna de esa unidad de cocción. En la esterilización es importante o está orientada a la destrucción del microorganismo de riesgo más termorresistente, que es el Clostridium botulinum. Y ya habíamos conversado un poco acerca de sus condiciones ideales de crecimiento y de la producción de la toxina neurotóxica. Muy bien, ahora vámonos a enfriar las condiciones. Sí, la refrigeración, sabemos que en este caso no vamos a detener procesos, se retrasa, se ralentiza, se hace más lento todas las reacciones químicas, de oxidación, de rancidez, de crecimiento de microorganismos, la actividad enzimática, etc. Eso está ocurriendo, pero a una velocidad más lenta en la que nosotros no vemos el impacto tan rápido. ¿Ok? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, y es importante, es que se tienen que cumplir con esas condiciones de temperaturas ideales, ¿no? Tanto en refrigeración como en las condiciones en congelación. Y en el caso de congelación, en el que nosotros podemos conservar por mucho más tiempo, tenemos que considerar también
que hay un aumento en el volumen del agua. Es como que la molécula esté así con los bracitos cerrados, podríamos decir, y se expanda. Entonces hay un aumento del volumen, por eso es que si tú llenas una botella de agua hasta el tope de su capacidad, por lo general cuando la vas a sacar del congelador está deformada o botó la tapa porque creció y está buscando espacio, ¿no?, para expandirse. Esto ocurre en los alimentos, en todos, y por eso es que, por ejemplo, lo vemos con mayor intensidad en frutas. Si congelas frutas o vegetales, cuando los descongelas, consigues agua en el envase o en la bolsa donde los congelaste, porque eso recuerda lo que habíamos hablado en el caso del agua y la congelación. Los cristales tienen bordes biselados y son como cuchillos que van a romper la célula, provocando que cuando comience entonces la descongelación o la fusión de esa agua, sale el agua también de la célula, por eso vemos afectada su textura y vemos más agua de la que habíamos visto en un principio antes de poner a congelar. Entonces son algunas condiciones que tenemos que tomar en cuenta. Las quemaduras por frío, es decir, también evaluar qué tipo de productos son ideales para conservar bajo estas condiciones de congelación. Y es importante el conocer el efecto sobre los microorganismos porque si bien es una temperatura mucho más baja que en la refrigeración, por supuesto, también hay microorganismos que sobreviven a estas condiciones. Algunos posiblemente mueren, pero otros sobreviven. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que se den las condiciones para seguir este proceso, ¿sí?, aumenta la temperatura, ellos entonces tienen las condiciones para seguirse desarrollando. Bien, y por acá, en el caso de hielo, importante. Pongo esto antes para que no se me olvidara comentarles que la congelación no es garantía de esterilidad. Hay personas que piensan que al congelar se mueren todos los microorganismos y por eso, por ejemplo, utilizan agua de la llave para elaborar hielo. Si cuidan el agua para tomar y para elaborar bebidas, pero no el agua para hacer hielo. Entonces, si esa agua contiene microorganismos o parásitos, al momento de descongelar y colocar en tu bebida, en tu jugo, estás incorporando esos microorganismos a tu alimento y por eso es que se dan a veces estas situaciones de parasitosis en comunidades porque justamente están utilizando agua sin tratar. Ok, vamos a la reducción de humedad. Sabemos que mientras menos humedad, menos agua disponible esté presente en el alimento, mayor será su vida útil. Ok, entonces, ¿por cuáles vías nosotros logramos esta reducción de humedad? Bueno, puede ser por una vía mecánica como filtrando, ¿sí?, reteniendo esos sólidos y dejando pasar entonces la mayor cantidad de líquido. Procesos de ultrafiltración y prensado que ya requieren de una tecnología que no lo podemos hacer en casa. En el caso de secado y cocción, que sí lo aplicamos siempre en procesos incluso artesanales, y la adición de azúcares y sales, que es algo que se ha aplicado desde muchísimo tiempo. Entonces, en el caso del secado, es importante tener en cuenta, podemos conversarlos cada uno a detalle en clase, pero rápidamente por acá les comento, desde el secado solar o al sol, el secado con aire caliente o con horno de convección, que no es más que hacer circular aire caliente en esa cámara de secado y es mucho más eficiente, por supuesto. Y en el caso de la liofilización, que es una tecnología en la cual se deshidrata, pero sí requiere, esto no lo podemos hacer en casa, necesitas un equipo específico liofilizador en el que se aplican presiones de vacío y el material entra congelado. Esto también lo puedo dar con más detalles en clase, pero en las diapositivas tienen un poco más de explicación. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta en el secado para la calidad del secado? La composición química del producto, la estructura. No es lo mismo deshidratar tomate que piña o cebollas, porque hay estructura, hay fibra, ¿sí? Es como qué cantidad de fibra, celulosa, cómo es la estructura de ese material. El tamaño, el espesor, no es lo mismo deshidratar,
por ejemplo, una rodaja de piña de medio centímetro que de 1 centímetro. La temperatura y el tiempo de secado debe ser específico. Se deben desarrollar curvas de secado para aplicar a cada tipo de producto. En el caso de la evaporación, bueno, esto es algo que incluso hacemos en casa cuando deseamos espesar, si necesitamos concentrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de la ebullición se va perdiendo agua en ese proceso y se concentran los sólidos. Y esto podría ser útil para muchos procesos, incluso un proceso intermedio de muchos otros procesos de obtención de alimentos. Y en el caso de la adición de estos solutos, sal o azúcar, porque ya conocemos también la gran afinidad que tienen con las moléculas de agua. Entonces, ayudan a unirse a estas moléculas, y en el caso de la sal tiene un efecto osmótico de sacar el agua del tejido y de la célula. Entonces, por cualquiera de las vías tenemos un alimento más estable, con menos actividad de agua y que se tiene entonces este efecto. Sin embargo, recordemos siempre, dependiendo de las aplicaciones y dependiendo de el público al que está destinado este producto, porque estamos hablando también de 2 ingredientes o aditivos, en este caso, que tiene también un impacto en la salud. ¿Ok? Y por último, hablarles de la conservación mediante atmósferas modificadas. En primer lugar, recordando que los vegetales presentan respiración. El vegetal, luego de separarlo de su planta, de la planta madre, él sigue experimentando un proceso metabólico, ¿sí? Por eso es que vemos incluso en algunos casos que se terminan de madurar en nuestra cocina. Entonces, hay un proceso de respiración y hay un proceso de transpiración, es decir, pierde agua, se deshidratan. Era lo que les mencionaba, por ejemplo, en el caso de la lechuga. Y presenta entonces también energía en forma de calor. Ahora, ¿qué se hace para reducir esta tasa de respiración? Bueno, podríamos aplicar refrigeración, es decir, bajar la temperatura, y también se hace más lento ese proceso de respiración porque sabemos que es un efecto de las bajas temperaturas. Y podemos también utilizar una atmósfera alrededor de ese producto que limite la producción de ese CO2, de esa transpiración o de esa respiración, perdón. Gases inertes como el nitrógeno y el dióxido de carbono retrasan el desarrollo de mohos y levadura. De hecho, nitrógeno hay en nuestro ambiente. Nosotros respiramos nitrógeno. ¿Okay? Aquí les muestro una imagen de cerezas refrigeradas, cerezas frescas refrigeradas y refrigeradas con atmósfera modificada, en la que se ve mucho más intenso el color porque hay un proceso natural de respiración, pero a una menor tasa, es decir, incluso la maduración va a ser un poco más lenta. Ya estamos partiendo de un producto maduro, no es que lo vamos a madurar en atmósfera modificada, sino que esta sería una condición de almacenamiento en la que un producto puede estar en un anaquel durante más tiempo y conservarse en mejores condiciones. Eso es lo que se busca con la aplicación de estas atmósferas. Y en el caso del ozono, retarda la alteración el desarrollo de ciertos microorganismos y oxidación de lípidos, etcétera, por ejemplo, en canales de cerdo. Estos son solo algunas, podemos hablar en clase de muchas otras aplicaciones de atmósferas modificadas en productos incluso que consumimos con frecuencia, y la invitación acá para reflexión y para estudio y aplicación de este tema de conservación es que siempre se utilizan varios métodos combinados, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, solamente pasteurizas y no haces más nada, te tienes que apoyar en el tipo de empaque, refrigerando, es decir, manteniendo esa cadena de frío, combinando esos métodos de conservación para hacerlo más eficiente. ¿Sí? Eso le brinda entonces mayor estabilidad a esos productos durante el almacenamiento. ¿Y qué tipo de proceso de conservación vas a aplicar? Bueno, en esta imagen tenemos diferentes tipos de alimentos de origen vegetal y animal con diferente composición química, estructura, características a las cuales son sensibles, luz, oxígeno, manipulación, etc.
Desarrollo de microorganismos también es diferente en cada uno de estos. Por eso es que cada una de estas condiciones nosotros tenemos que adecuarlas a el caso específico de tu producto gastronómico, en el caso de la materia, o también en tu negocio gastronómico en general. Vamos entonces a estudiar este tema, y la manera de evaluarlo va a ser, les voy a presentar casos en los que ustedes van a observar y a analizar cuáles son todas las características que tiene este producto y de qué manera ustedes evitarían su deterioro o qué tipo de procesos de conservación aplicarían entonces para aumentar la vida útil de estos productos. Como siempre, estamos atentos al chat, a sus dudas, y nos vemos en clase.